Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, desde Cali, Colombia, un saludo cordialísimo para todos ustedes. Abrazo fraternal. Aquí las 11 de la mañana, 59 minutos, 28 grados centígrados, una humedad más o menos de un 70%. Tenemos la buena noticia que nos va a llover, aunque en algunas partes de nuestro país pues las lluvias están haciendo ya algunas dificultades, estragos. Bienvenidos sean todos. Nuestro anfitrión, el pastor Gamaliel, los saluda. Cambio. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos de la sala. Pastor Osvaldo, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en el programa con el tema del escarnio. Pastor, ayer no nos alcanzó el tiempo para tocar el escarnio, ya que la lección era la burla y el escarnio, porque están íntimamente relacionadas. Puede uno burlarse de una persona cuando hay amistad, lo puede chancear, lo puede bromear, es una especie de burla sin maldad. También puede burlarse para ridiculizarlo, o puede burlarse cuando se cayó, etcétera. Pero el escarnio, Pastor Osvaldo, el escarnio ya es mofarse de otros con el fin de humillarlo o ridiculizarlo. Así está definido, pastor. Hacer mofa y burla de alguien con el fin específico de humillarlo o ridiculizarlo. Entremos al tema del escarnio, Pastor Osvaldo. Cambio. Pues usted lo ha dicho, uno puede de pronto hacer bromas, ciertas chanzas, cierta burla, sin el propósito de dañar, de hacer mal a otra persona. Pero no sucede así con el escarnio, porque el escarnio lleva el propósito de afrentar, de agraviar, de una burla o mofa para humillar, para ofender, para insultar, para injuriar, para hacer vejación y sobre todo para menospreciar a la persona. Así que, como usted decía, Pastor Gamaliel, puede haber una burla que, digamos así, puede ser inofensiva para la otra persona, pero escarnio inofensivo no existe. Le voy a contar algo que hizo un pastor, a ver si sí se ajusta o no se ajusta dentro de lo que usted ha averiguado, Pastor Gamaliel, y también por su experiencia. El pastor trajo una buena cantidad de carne, digamos una bola de carne, y dijo: hoy les voy a enseñar lo que es escarnecer. Y sacó un cuchillo bastante grande con mucho filo y comenzó a despedazar esa carne, a despedazarla, y dijo: esto es escarnecer. ¿Cuál es su opinión al respecto del ejemplo y enseñanza, o enseñanza y ejemplo que el pastor estaba dando en esa ocasión? Cambio. Sí, pastor, si nos vamos a la etimología, tiene que ver con herir la carne, exactamente. De hecho, mire, aunque no era el primer texto que quería ofrecer, pero ya que usted se está yendo a las raíces de la palabra, podemos abrir la Biblia en Salmo 35. Mire qué gráfica la descripción de lo que sentía el rey David cuando le escarnecían. A ver si usted puede leer la otra
alguna otra versión, yo estoy con Reina Valera en esta mañana. Salmo 35, estoy completamente de acuerdo con el ejemplo, El Salmo 35, pastor, del 15 al 18, dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntáronse contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Fíjese cómo dice esta expresión: despedazábanme y no cesaban, es decir, le daban y le daban. Él se sentía que lo estaban despedazando. Con los lisonjeros, escarnecedores, truhanes, crujieron sobre mí sus dientes. Aquí viene la palabra mordaz, ¿verdad? Eran mordaces, lo estaban dañando. Se sentía mordido, pastor, se sentía despedazado. Y luego dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones. Los ve como devoradores. Tiene que ver con eso, pastor, con despedazar, con morder, con devorar a la persona de forma verbal. Si usted tiene otra versión, léala por favor y ofrézcanos su comentario. Salmo 35, 15 al 18. Cambio. Fíjese lo que son los contrastes de la vida. Pastor Gamaliel, usted todo diplomático, muy suave en su lenguaje, pero utiliza una Biblia con un lenguaje fuerte, durísimo. Yo soy lo contrario, entonces digamos que tosco en la palabra, pero utilizo una versión más suave. Mire lo que dice la versión internacional. Pero yo tropecé y ellos se alegraron, y a una se juntaron contra mí, gente extraña que yo no conocía. Me calumniaban sin cesar, me atormentaban, se burlaban de mí, y contra mí rechinaban los dientes. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Ahí está la versión internacional, que es la que utilizo generalmente. Y las otras versiones pues ya deben de ser un poco como más suaves. Vamos a mirar mientras usted hace su comentario, mirar por ejemplo lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual, a ver cómo nos dice al respecto en este en este capítulo. Le doy cambio. Claro que sí, pastor. Vamos desmenuzando el tema. Sí, se habla de leones. Se habla de dientes, se habla de gente mordaz, gente que destruye, pero no es una chanza, no es una burla porque se tropezó. No, estamos hablando de como por ejemplo lo que le pasó a Job, que en medio de la desgracia llegan sus amigos, y con esa clase de amigos, ¿para qué queremos enemigos? Tú estás en pecado, Dios te ha castigado, eres un soberbio. Oiga, ya tenía la desgracia encima y lo escarnecían, ¿no? Ahorita vamos a ver ahí el libro de Job. Pero pastor, hoy me está haciendo usted recordar el texto del apóstol Pablo. Ahorita lo buscamos, que no lo tenía aquí en la lista. Dice el apóstol: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, cuídense de que también no os consumáis. Pero habla de comerse y morderse, ¿no? Por supuesto está hablando ahí de todo, del tema de la lengua tan terrible. A ver, pastor, la versión lenguaje actual para investigar exactamente qué es el escarnio. Cambio. Dice el versículo número 15: pero cuando me vieron caído, esos testigos lo festejaron, como si fueran unos extraños a los que yo no conocía. Se pusieron en mi contra
y hablaron mal de mí. Sus ojos reflejaban odio. Dios mío, ¿no piensas hacer nada? Esos malvados me quieren destruir. Sálvame la vida, que es lo único que tengo. Pues mire, Pastor Gamaliel, que en eso sí me gusta más la versión Reina Valera, porque utiliza esos términos fuertes, esos términos que dan lugar a que uno tenga que buscar sinónimos, y estas versiones actuales, digo yo, son como sobreaguadas, como muy diluida la palabra, porque cuando allí dice los mentirosos, los que me escarnecían, los que me mordían, los que me destrozaban, da como un mayor impacto real a lo que de verdad está haciendo el hombre contra el hombre. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con la versión 60, con la Reina Valera. Claro que usted utiliza la de 1508, 1500, algo así, pero de todas maneras es muy buena en su lenguaje, que es más fuerte, es más contundente. Cambio. Ah, qué bonita tacita de café, pastor, la estoy disfrutando. Seguramente nuestros hermanos de la sala también. En 5 minutitos abrimos los micrófonos. Aquí hay un ejemplo claro, pastor, de un escarnio. Lucas 23, 35. Ahora, el objeto del escarnio es nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Esta es una burla escarnecedora, porque dice el verso 36, escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Mire, pastor, este título también era escarnio, se estaban burlando de él. Y como la población era cosmopolita, lo pusieron en 3 lenguajes. Porque dice, y había también, o sea que este título entra dentro de la burla, ¿no? Y luego dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pastor, había sido dicho por el profeta en el Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen. Todos los que me ven me escarnecen. Cambio. Bueno, pastor, pues mire que aquí encuentro algo bien bonito de lo que es un escarnecedor, lo maldadoso, lo insensible, lo mala persona que es. Allí mirando el texto, en Lucas capítulo 23, versículo 34, el Señor dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Ante esas palabras, mire la reacción de estos 4 grupos. 1. En el 35 dice, la gente por su parte se quedó allí observando. Dice, la gente. 2. Los gobernantes estaban burlándose de él. 3. También los soldados se acercaron para burlarse de él. 4. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En otras palabras, era tanta la afrenta, el escarnecer al Señor, que dijo, usted es un delincuente más. Si es cierto que tiene poder, pues sálvese y sálvenos a nosotros para, por supuesto, salir a delinquir. Eso es el verdadero sentido del escarnio. Y como usted lo decía, pues estaba allí ese letrero que yo creo que es como el símbolo de los gobernantes, ¿no? De una institución
institución, de un sistema, de un reino, la afrenta que hace al Señor Jesucristo y ahora, por supuesto, a las cosas de Dios. Cuando se escarnece, cuando se burla, aquí por ejemplo, cualquier persona que se oponga o que hable algo contra el movimiento homosexual que se está levantando, eso los periodistas lo cogen y allí, como hablábamos anteriormente, como leones hambrientos a destrozarlo, a volverlo papilla. Vuelve unos 3, 4, 5 o hasta 10 que están atacándolo con preguntas y bueno, eso es escarnecer. Cambio. Sí, pastor, y a mí me conmueve mucho descubrir en la Escritura que Jesucristo fue objeto de escupitajos, jalones de barba, injurias, escarnios, maldiciones, vejaciones, desprecios, despreciado y desechado entre los hombres. Y luego todas las enfermedades vinieron sobre él. Es terrible, a veces no comprendemos lo que hizo por nosotros Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Pero el punto es el escarnio. Pastor, es un grave pecado escarnecer a una persona que ha caído en desgracia. Mire, pastor, en las congregaciones, vamos a la parte práctica y enseguida de estos comentarios abrimos el micrófono si alguien quiere comentar o preguntar. El escarnio es algo muy bajo. Agarrar a la persona, ¿cómo se dice aquí en México? Hacer leña del árbol caído, se dice. Vamos a hacer leña del árbol caído, ya cayó, vamos a hacerlo leña, vamos a hacerlo papilla, ¿no? A ver si hay alguna expresión coloquial allá en equivalente en Colombia. Pero qué bajeza escarnecer a Jesucristo, o por ejemplo escarnecer a Job. Pastor, es un gran pecado escarnecer a una persona. Es pecado, no debemos hacerlo nunca. Cambio. Muy cierto, igual se utiliza aquí en Colombia los mismos dichos: del árbol caído hagamos leña, al caído caerle, generalmente se dice. Y es que a veces se malinterpreta la palabra para, digamos, hacer cosas. Por ejemplo, cuando se juzga, cuando se escarnece, cuando se, ¿cómo se llama eso? Se ensañan contra una persona aún dentro de una congregación. Gálatas, el capítulo 6, versículo número 1, dice: si alguno ha caído, ustedes que son espirituales, deben de restaurarle. Voy a leerle textualmente porque es bien bonito y luego analizar lo que muchas veces se hace. Y se hace de una manera tan tremenda, tan difícil. Yo lo he visto hacer. Conmigo no lo han hecho, pero sí lo he visto hacer. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ojo, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayuden unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, ante el pecado he visto hacer llorar gente, humillarla, pisotearla, ponerla como la peor basura en una congregación porque una persona ha pecado. Yo creo que ahí se cae en el escarnecer, Pastor Gamaliel. Cambio. Amén. Por último, ofrezco el Salmo 1:1 para ver la bienaventuranza del que nunca ha escarnecido. Y abrimos el micrófono, pastor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pastor, ¿qué es sentarse en silla de escarnecedores? La contraparte sería: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Háblenos un poco de esa silla de escarnecedores,
cuando se da la ocasión, hay una psicología muy mala, ¿no? Pastor, me va a perdonar, pero mira este ejemplo qué feo. ¿No le ha tocado ver por llamarla de alguna forma, la psicología canina? Cuando un perro cae en desgracia y otro lo ataca y hay una jauría, todos lo despedazan. Yo lo he visto, pastor. Lamentablemente se da también en los grupos humanos. Una persona que normalmente no atacaría, llega y se sienta en la silla de escarnecedores. Después de su comentario, abra el micrófono, por favor. Cambio. Esa misma actitud que usted vio entre los perros existe también con las gallinas que están en galpón. Cuando una gallina es herida, todas las demás siguen picoteándola allí hasta que la matan, hasta que la despedazan. Es una cosa tremenda. Pastor, permítame compartirle aquí algo que encontré. No es mío, simplemente lo encontré. Y es como una introducción a la pregunta, ¿qué es un escarnecedor? Que es para allí para donde vamos. Dice la persona, que por cierto no encontré el nombre, hoy quiero tomar un tiempo para explicar la verdadera interpretación de lo que significa silla de escarnecedores. A falta de interpretación e información, nuestros antecesores, hombres y mujeres de Dios, que en algunos casos no tenían estudio y en otros casos aún carecían de saber leer y escribir, enseñaron a lo que fue transmitido por décadas que la silla de escarnecedores significaba que se sentaba en un coliseo o en un parque a ver un deporte o en un cine, dando así una incorrecta interpretación del texto. Este texto en nada tiene que ver con esto. La pregunta, ¿qué es un escarnecedor? El escarnecedor es el que se burla de una manera cruel y humillante de las personas. En ellos hay una motivación oculta inducida por las tinieblas como la envidia, celos o razones personales. El escarnecedor no tiene ningún remordimiento, es presuntuoso, egoísta y soberbio. Le gusta ridiculizar y humillar, se satisface recordando los errores y el pasado de los demás, no para que sean sanados, sino para provocar más dolor a las personas y dañar su imagen. Se aprovecha de las circunstancias o situaciones negativas que están pasando las personas para celebrar sus desgracias o caídas y en muchos casos utiliza el nombre de Dios para justificarlo. En el tiempo antiguo, no simplemente los escarnecedores se sentaban en sillas, sino que iban a lugares privados o públicos para escarnecer las personas. El Salmo 1:1 lo que nos quiere decir es, bendito el que no escarnece, entre paréntesis, se burla cruelmente y humilla a su prójimo, ni hace agravio de sus desgracias. Dios habla sobre el que toma esta actitud. En Proverbios 19:29 dice, preparados están juicios para los escarnecedores. Y Proverbios 24:18 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte, o más bien ponga sobre él su enojo. Entonces, ¿qué le parece este comentario, Pastor Gamaliel? Y abrimos micrófono. Usted me dijo que abriera micrófono, pero me gustaría que usted diera allí un comentario y luego que nuestros hermanos que nos están acompañando aquí en la sala, la congregación, hagan hoy su aporte. Cambio. Me parece excelente la explicación, Pastor. Silla de escarnecedores yo lo veo como sentarse ahí, es como participar del escarnio, exactamente. Como la figura de la silla
es presentada en otros pasajes. Nunca me senté con los soberbios, por ejemplo, ¿no? Es como tomar parte, tomar asiento, es tomar una posición, participar del escarnio, exactamente, pastor. Veamos si alguien en la sala quiere comentar o preguntar acerca de el escarnio. Cambio. Tema muy interesante. Saludos, pastores, Dios les bendiga. Mira, me viene a la mente con respecto a la silla del escarnecedor, aquellos que van a un banquete, pero el banquete no es sentarse a comer, el banquete es destrozar a la persona, y hay personas que precisamente hacen eso, se reúnen con la intención de hablar de otros, y no hablar bien precisamente, y allí se les pasa. Entonces los veo sentados, todos sentados en un banquete donde a esta persona le están haciendo picadillo para luego, por supuesto, devorarla. Bueno, ejemplos de eso, por supuesto, ya dieron varios. Dios les bendiga, de cambio. Amén, gracias, Pastor John. Veamos un espacio más a ver si alguien quiere comentar o preguntar. Esta es la sana doctrina. No participes en el escarnio, no te burles, no humilles a una persona cuando está en su desgracia, o simple y sencillamente a veces la persona no está en desgracia, pero tú tomas alguna posición contra él para ridiculizarlo con amargura, ¿no? La persona se siente despedazada con lo que tú le estás diciendo. Pastor Osvaldo, voy a tocar un punto sensible. La Biblia habla de los requisitos para el predicador, para el obispo, y dice que no debe ser heridor. Tiene que ver un poco con el escarnio, pero ¿cuántas veces se han lastimado a las personas desde el púlpito, pastor? De una forma indebida, no estoy hablando cuando se predica contra el pecado, sino que hay comentarios de más, hay cosas que no deberían verse en nuestros púlpitos. ¿Qué opina usted, pastor? Cambio. Bendiciones, pastores, un saludo. Aquí estamos a la escucha. Se me vino al pensamiento algo que recordaba. Siempre decía, antes de llegar a Cristo, claro, cuando estaban quizás en una situación muy mala, decía, wow, esto ni a mi peor enemigo se lo deseo. Pero también viene a mí el pensamiento de que está lleno de escarnecedores, en todas partes del mundo está lleno, porque eso es lo que más vemos, ¿no? Como la gente, las personas disfrutan el mal ajeno. Cambio, bendiciones. Un saludo cordial, hermana Jessie, qué bueno que nos acompaña, muy bueno su comentario. Pastor, está lleno el mundo de escarnecedores, miren nada más que comentario. Su turno, pastor, cambio. ¿Algún problema técnico tiene el pastor Osvaldo? Vamos a hacer entonces otro comentario sobre el tema, a ver si el pastor recupera ahí la frecuencia. Es bienaventurado, mire qué bonito, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, no se metió a la maldad con un grupo de personas, ni estuvo en camino de pecadores, no se juntó con gente que anda ejecutando el pecado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no participa de eso. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí tenemos un contraste, ¿no?
El que no participa de estas cosas será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, va a fructificar, su hoja no va a caer, y todo lo que hace prosperará, tiene la bendición de Dios. Ahora en el verso 4 dice lo que le va a pasar a los escarnecedores, a los pecadores, a los malos. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Otra vez la maldición, Pastor Osvaldo. No van a salir airosos en el juicio, van a ser como tamo que arrebata el viento, no serán duraderos. Es que a veces se nos hace fácil injuriar, escarnecer, no sabemos que hay maldición, Pastor Osvaldo. Cambio. Sí, lo que pasaba era que habían dos hermanas que estaban allí preguntando, participando, y entonces estaba esperando que se hiciera así como entráramos en el orden allí que vamos llevando. Dos cosas, Pastor Gamaliel. Una, el pastor John Paul decía que son los que se van a un banquete y comienzan a hablar de los demás, pero mire que triste y lamentablemente, increíblemente, dentro de un templo se pueden juntar 3 o 4 al terminar una reunión o antes de terminar una reunión o en cualquier momento a escarnecer, a llevar el chisme, a llevar el comentario, a llevar aquella cosa que no va a edificar. Y esto no se ha visto como algo dañino que pueda suceder, porque no se advierte a la iglesia con respecto a ese pecado, porque es un pecado que Dios rechaza y que Dios va a juzgar. Ese es un pecado. La siguiente es cuando desde el púlpito, usted me hacía mención que desde los púlpitos se puede escarnecer. Triste y lamentablemente más de lo que uno se puede imaginar. Porque coger el pecado de alguien, el error, la equivocación, bueno, lo que haya sido, para restregarlo, para levantar, para, bueno, todas esas cosas, es como una inclinación muy humana y muy fácil de tomarlo, de hacerlo y de practicarlo. Entonces, quiero decirle, tristemente ahora hay un poquito más de cuidado porque pues se está preparando los pastores, pero muchas veces el pastorado debe de caminar o el ministerio debe caminar en 2 pies. Uno, el conocimiento, y el otro, la formación o edificación de carácter. Actualmente estamos viendo crisis porque el énfasis está únicamente en adquirir conocimiento. Aquel que coge una Biblia de para adelante y de para atrás, que puede utilizar las raíces etimológicas de una palabra, pues es muy admirado y es muy atraído, pero muchas veces no se mira el carácter, no se mira qué clase de persona es. Y cuando usted hacía referencia, por ejemplo, a los requisitos para los pastores, ancianos, diáconos, obispos, siervos de Dios, pues es claro que la Biblia hace aquí una lista, pero tristemente hoy día no se está teniendo en cuenta. Entonces, estas personas que no han sido preparadas fácilmente pueden escarnecer otros ministros o aún sus propias ovejas. Cambio.